Humberto Prado, bienvenido a Bajo la Lupa. Háblanos de este nuevo régimen penitenciario. ¿Cuán efectivo sería esto en el sistema nacional? El Ministerio de Asuntos Penitenciarios ya tiene 5 años y nosotros pudiéramos evaluar, ¿no?, qué tan efectivo es este servicio que están desarrollando en algunas cárceles, que para la ministro, ella dice que tiene el 95% cubierto y nosotros decimos que no tiene ni siquiera el 35%. Y cuando evaluamos lo que es el nuevo régimen penitenciario, yo creo que se trata de más centralismo. Lamentablemente las personas que están al frente de este ministerio no son personas con experticia. La Constitución es clara en el artículo 272 que establece la descentralización, que son los gobiernos regionales que tienen que estar al frente de su cárcel. Pero bueno, a los gobernadores no les gustan las cárceles, sino que les gustan son los aeropuertos, los puertos y todo lo que le produce dinero. Pero cuando le dicen que le van a entregar la cárcel, siempre tienen un problema para recibirla. Nosotros creemos que la gestión de la ministra Iris Varela en 5 años ha sido nefasta. Creo que no ha dado ningún resultado, independientemente que este ministerio fue sacado en Gaceta Oficial en el año 2011, pero anteriormente a eso, antes de eso era una dirección de línea. Entonces crear un ministerio para administrar 38 cárceles nada más, creemos que es pura burocracia y que en estos 5 años no ha podido con el retardo procesal, no ha podido con el hacinamiento, no ha podido con la violencia, no ha podido con el tráfico de armas y el tráfico de droga en las cárceles. Cuando ella dice que hay yo no sé cuántos funcionarios a la orden o están retirados o están apartados del cargo, bueno, acuérdense que la responsabilidad de la seguridad de una cárcel es compartida, no solamente el funcionario civil, porque también lo que es la responsabilidad de la seguridad externa está en manos de la Guardia Nacional. Si bien es cierto que para ingresar un arma a una cárcel se requiere de la complicidad del funcionario civil, también se requiere de la complicidad del funcionario de la Guardia Nacional. Por ello nosotros decimos que la Guardia Nacional tiene que salir de las cárceles en Venezuela para que haya un solo organismo encargado de la seguridad interna y externa, no que adentro manda la ministra y después manda el capitán. Y bueno, lamentablemente siempre los funcionarios civiles tienen las de perder con un efectivo militar. Y si nosotros vemos lo que trajo como consecuencia de que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios intervino en este establecimiento después de 30 días y lo que presentan en los medios de comunicación son 20 armas de fuego, y lo que nosotros vimos de la platabanda de ese establecimiento carcelario, bueno, fue un armamento bien delicado, independientemente de que lo que ellos acaban de mostrar es importante. Yo creo que uno no puede esperar que se presenten acontecimientos como el que hubo en el cárcel de San Antonio, o en Uribana, o en la Penitenciaría General de Venezuela, o en Tocorón, o en otros establecimientos para que puedan actuar. Yo creo que aquí se deben prevenir las cosas, porque si bien es cierto que los hechos se produjeron después de que murió uno de los líderes de ese establecimiento carcelario y los internos en tributo de ese líder empezaron a disparar, bueno, yo creo que ustedes que están en la isla, en ningún momento la ministra podía decir de que ella no sabía que ese penal estaba armado. Yo creo que ninguno de los funcionarios, no solamente los que trabajan en prisión, sino también la Guardia Nacional, los fiscales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, todos los que tienen responsabilidades públicas sabían que esa población estaba armada. Entonces después, en consecuencia, van a actuar después de un acontecimiento. Usted tiene que inmediatamente, de que tiene conocimiento de una situación irregular, usted tiene que actuar como Estado y que se siente el Ministerio Penitenciario la responsabilidad de la cárcel y no que la cárcel esté en manos de PRAN. Bueno, ya dijo en la rueda de prensa la información que nos llegó que desconocía esa figura del PRAN. Y entonces, ¿con quién aparece ella retratada en una cama ahí en ese penal de San Antonio? Aparece con un señor que le decían el Conejo, que estaba calificado de PRAN de esa cárcel. No le decían el pastor evangélico de la cárcel de San Antonio, le decían el PRAN de la cárcel de San Antonio. Entonces yo creo que aquí no se trata de evadir esto, señora. Yo creo que aquí, hasta que las responsabilidades públicas en esta materia no estén en manos de personas con experticia, de que la responsabilidad del presidente de la República pasa porque las cárceles estén en manos del Estado y no en manos de las bandas armadas criminales que lo que hacen es extorsionar
a los comerciantes y a cualquier persona que le roban un carro tiene que pagar vacuna dentro de una cárcel, y que eso lo sabe Raimundo y todo el mundo, porque cuando aquí extorsionan a una persona en la calle, el CICPC hace el recorrido de la llamada y lo que le dicen a la persona es que la llamada vino de la cárcel y entonces no pueden actuar. Y entonces en esta cárcel, ¿después de cuánto tiempo actuó el ministerio desde el momento que los internos empezaron a disparar? Después de casi 30 días. No les dejó pasar comida, no les dejó pasar nada, como que si un grupo de internos, que son los que andan alterando el orden internamente y que andan con un autogobierno, entonces toda la población reclusa tiene culpa. O sea, los 1.800 internos tienen culpa de la conducta de 100 personas ahí que tienen un autogobierno en complicidad con las propias autoridades, porque las autoridades sabían cómo se manejaba ese establecimiento. Y yo creo que fue público, notorio y comunicacional el reportaje que le hizo un medio internacional. Y entonces no actúan tampoco, sino que actúan ahorita porque esa situación le dio la vuelta al mundo. Entonces yo creo que lamentablemente aquí, si no hay organismos públicos con autonomía para que hagan las respectivas investigaciones, bueno, vamos a tener lo que siempre se presenta. Por lo menos fíjese, en el Código Orgánico Procesal Penal está la figura del juez de ejecución. Entonces nos van a echar el cuento a nosotros que los jueces de ejecución no sabían que en esta cárcel habían armas. Nos van a echar el cuento que los fiscales de derechos fundamentales no sabían que ahí había armas. Nos van a echar cuento de que la Defensoría del Pueblo no sabía que ahí había armas. Nos van a echar cuento de que el gobernador de ese estado no sabía que ahí hay armas también. Yo creo que aquí hasta que no haya esa autonomía, no haya esa crítica positiva, nosotros vamos a tener simplemente cárceles que lo que son es escuelas y universidades del delito bajo la mirada cómplice del Estado. Ahora, con esta exposición que tú realizas, Humberto Prado, presidente del Observatorio Nacional de Prisiones, los anuncios del gobierno hablan de este sistema, de la recuperación de los internos e incorporación de ellos a la sociedad. ¿Hacia dónde nos puedes desencadenar una situación como esta? Bueno, hacia la misma que tiene El Salvador, hacia la misma que tiene Brasil, porque en El Salvador yo creo que usted sabe que existen las maras Salvatrucha y las maras 18 y las maras 13, que no solamente están dentro de la cárcel, sino que ya están en las comunidades operando. Y aquí usted se pone a ver lo que está sucediendo, de que en estas llamadas zonas de paz, incluso yo creo que no es ningún secreto que en la región central del estado se tiene que hacer negocio con bandas criminales que operan también dentro de la cárcel, en Tocorón, en la penitenciaria de Venezuela y en Tocuyito, y lamentablemente hay silencio sobre esas cosas. Y puede pasar lo que hay en Brasil, con un grupo de las cárceles que le dicen el PCC, que es el primer comando de la capital, que toma Sao Paulo y Río de Janeiro cuando le da la gana. Uh-huh. Y lamentablemente cuando usted le pregunta por lo menos a un procurador que viene siendo un fiscal en ese país, mire, pero hábleme del PCC, no, aquí no existe eso. Entonces se hacen los locos. Y ante esa situación, quien tiene el gran problema es el ciudadano común y corriente, es usted, es la amiga suya, es su compañero de trabajo, porque lamentablemente se ven acosadas por este tipo de eventos. Ahí en San Antonio, esa era una cárcel totalmente sana, porque yo me acuerdo que aquí los presos de Margarita estaban en un galpón en el aeropuerto. Cuando inauguran la cárcel de San Antonio era nada para 250 personas. Y en el momento que se presentan estos hechos ya hay 1.800 y pico. Entonces, ¿por qué dejan que haya tanto hacinamiento? ¿Por qué dejan que haya tanta violencia? Entonces dan una información de que yo no sé cuántos funcionarios públicos van a estar sometidos o van a estar retirados. O sea, lo más fácil es que tú retires un funcionario. Ahí lo que se tiene que averiguar es quién carrizo está introduciendo armas en los penales, como lo hay en la mayoría de los penales de este país. Entonces, cuando dice que aquí viene el nuevo régimen penitenciario, vea usted en qué consiste el nuevo régimen penitenciario. Al preso lo uniforman de amarillo, le cortan el pelo al rapé, lo ponen a marchar diciendo viva Chávez, cantando himnos de la broma militar. Y si no lo hacen, entonces lo mandan castigado al Dorado. Si no, lo retiran hacia sitios de sanción, como que si eso está establecido en alguna ley. Aquí no se trata de que tampoco se sienta de que mi respuesta a la entrevista que usted me está haciendo se sienta como que si el preso requiere que le den privilegio. No, yo lo que digo es que al preso se le tienen que respetar sus derechos humanos que están consagradas en la Constitución, están consagradas en la ley, y poner personas con experticia, y que el preso debiera estar trabajando, debiera estar estudiando, debiera estar haciendo cultura, debiera estar haciendo deporte, pero todo eso se logra
con funcionarios con expertise. Esto no se logra con amigos, que tengan buenas intenciones, ni poniendo en esos cargos a personas del partido de gobierno, del gobierno de turno. Eso tiene que ser dirigido por penitenciaristas, para que por lo menos tengan la experticia de cómo atender, cómo tratar y cómo hacer la clasificación de la población reclusa del problema que tiene hoy en día nuestro país en esta materia. Y eso que usted está citando de que le colocan el uniforme, de que van a cantar consignas políticas hacia el presidente Chávez, expresidente, ¿dónde está sucediendo en el país? Bueno, están sucediendo como en 15 cárceles. Mire, quienes me están oyendo, usted se mete en YouTube o busca la página oficial del Ministerio Penitenciario y ponga el nuevo régimen penitenciario y ahí se lo muestran. No es que esté escondido, es que es una cuestión totalmente vergonzosa porque aparece libremente para que la gente lo vea, el tipo de régimen penitenciario que están desarrollando, como que si eso está consagrado en alguna ley. Ahora, están dándole preparación premilitar a los presos. 1.828 reclusos fueron los que fueron desalojados de la cárcel de San Antonio. Que fueron incorporados a otras cárceles del país. ¿Tiene usted conocimiento de cómo está la situación de ellos en estos momentos? Díganos. Grave, porque ellos fueron trasladados a cárceles que están hacinadas, fueron trasladados a Tocorón y en Tocorón hay 7.000 presos. Fue construida para 750 personas, tiene más de casi 900% de hacinamiento. ¿Dónde Carrizo van a meter unos muchachos que vienen de una isla que nadie los conoce y que cuando usted traslada presos de una zona a otra, eso trae incomodidad a la población reclusa? Porque además de que están súper hacinados, que le van a quitar espacio, esos muchachos, o sea, tienen su familia allá en Por la Mar, y esa familia, para irlos a visitar, que antes no podían ir a San Antonio, ahora menos van a poder llegar a por lo menos a Tocuyito, a Tocorón, a Puente Ayala, a La Pica, y esos muchachos entonces van a caer en una situación, cómo percibir quién le lleve su comida, o si le dan su comida, bueno, ve y pregunte si le están dando por lo menos la comida requerida en estos centros de reclusión a las personas que están en este régimen, si le están dando desayuno, almuerzo y cena que contengan por lo menos las 2.500 calorías. Y esto va a traer un problema grave porque siempre que traslada a presos de un penal para otro, en esa forma masiva, siempre a más de uno los asesinan. Justamente esa iba la pregunta, doctor Prado, porque surgieron muchos rumores luego de que fueron trasladados estos reclusos y fueron dispuestos en varios centros penitenciarios del país. Y el viernes precisamente se corrió ese rumor. Sí, quisiéramos saber si usted tiene información oficial sobre eso. Sobre un fallecido o 2 fallecidos de los trasladados. Bueno, a mí me hicieron llegar una información de que presuntamente había fallecido uno en La Pica y otro en Tocuyito. Nosotros estamos verificando estos 6 penales donde se hicieron estos traslados, que le vamos a hacer monitoreo continuo y sostenido, porque siempre se va a presentar, si por lo menos es falsa la información, siempre se va a presentar por lo menos a la semana o a las 2 semanas, cuando empiezan las incomodidades o cuando llega una persona que tiene un problema con otro, o simplemente fulano de tal se metió con un amigo de él. Eso es una cuestión que primero el interno no puede elegir dónde lo van a trasladar. Segundo, si esa persona está procesada, si lo trasladaron fuera de su jurisdicción, ustedes están en una isla, y para trasladar un interno hasta la circunscripción judicial, imagínese usted el gasto que tiene que hacer el Estado. Lo que pasa es que cuando la gente dispone de los recursos del Estado como le da la gana, bueno, no tienen ningún peso de lo que es el valor, de lo que cuesta para la ciudadanía mantener una persona privada de libertad. Entonces, cuando lo trasladan de esta manera, y te lo aseguro que lo trasladarían sin expediente, lo trasladarían nada más con el nombre, y después, poco a poco, van ellos como normalizando la situación. Yo te aseguro que eso no saben todavía, ahorita, a estas alturas, quienes están en los diferentes tribunales que componen la circunscripción judicial del Estado Nueva Esparta y que fueron trasladados a esta serie de establecimientos. Incluso, a lo mejor ni siquiera tienen para la familia una información correcta y completa en dónde está esa persona. Y poco a poco ellos van a ir mejorando la información, pero poco a poco se le va empeorando la situación de ese interno en ese establecimiento carcelario donde fue trasladado. Conversando con el presidente del Observatorio Nacional de Prisiones, doctor Humberto Prado, acá en Bajo la Lupa. Las municiones militares, granadas que se manejan en estos centros de reclusión. Y el fuerte armamento que se vio en los videos de San Antonio durante las exequias del Conejo. Así como en otras cárceles del país, ahí se vio también la situación que hubo con el chino Pedrera, que lo mataron. En el estado de Aragua. En el estado de Aragua. No solamente eso, es que esa situación está ocurriendo
por lo menos en unos 15 estados en nuestro país. Lo que pasa es que lo que sucedió en San Antonio, en Nueva Esparta, esa situación dio la vuelta al mundo, pero es una situación que lo pudiéramos decir que destapó la olla podrida que hay en las cárceles en Venezuela. Cuando esa persona llega y muestra esas 20 armas y muestra esas municiones, lo que le demuestra al público en general es el alto grado de corrupción en que se encuentra la Guardia Nacional y el Ministerio Penitenciario bajo la complicidad y la mirada cómplice de los organismos públicos que tienen a su cargo lo que tiene que ver la supervisión del régimen penitenciario. ¿Por qué por lo menos el juez de ejecución o el fiscal de derechos fundamentales no ha abierto una investigación desde hace tiempo en ese establecimiento por las armas que cualquiera que haya ido a ese penal las ve? ¿O es que esos internos tenían esas armas escondidas? Son internos a la hora de visita y a la hora de la rutina normal tienen esas armas en la mano. Incluso el director de la propia cárcel, para poder ingresar a la población reclusa, a la parte interna, se tiene que pedirle permiso al PRAN. Lo que pasa es que, hacen de esto como que si no conocieran la rutina normal las autoridades, se presentan como que si desconocen de que en las cárceles existen pranes. No, imagínense ustedes. Además, un arma de esa, Humberto, no va a entrar en una arepa metida. O en una torta o en un pote de comida. Y menos aún en las partes íntimas de una dama, porque tendrá que ser muy flexible para que por lo menos pueda ingresarle un fusil internamente. Sí, un AK-47, son granadas fragmentarias, armas de uso militar. Ahí tiene que responder el ministro de la Defensa sobre esas cosas. Cuando una autoridad de un penal, llámese director, funcionario, llámese fiscal, llámese Defensoría del Pueblo, llámese juez de ejecución, todos los que componen el aparato del sistema de justicia que siempre van a los establecimientos carcelarios y ven a un interno con un arma, inmediatamente el aparato del Estado tiene que actuar, porque es que eso es irregular totalmente, que el interno esté armado. Entonces nos hemos acostumbrado a que la autoridad de la cárcel se le ha dado al preso, y el preso lo que administra la cárcel es como una universidad del delito. Ahora, y las autoridades simplemente se quedan ahí como que si nada, como que si no pasa nada. Fíjese, aquí hay varias interacciones. Pregunta Luis Prieto, ¿quién está financiando su organización? Una pregunta fuerte, dice que si es por planes, de diferentes cárceles, para sus defensas, que por favor dé respuesta. Ya ha hecho varias interacciones sobre esta materia. Bueno, mire, la organización nuestra es financiada por algunas empresas de nuestro país, y cuando nosotros presentamos proyectos, por lo menos de investigaciones de salud, de lo que tiene que ver con las garantías judiciales ante la Unión Europea o ante alguna embajada, como la de Canadá, y son aprobados, bueno, nosotros simplemente presentamos esos resultados, y así simplemente nosotros nos manejamos. Imagínense, si yo le estoy dando la respuesta sobre estos grupos armados, y entonces la pregunta es que si los planes lo financian a uno, bueno, simplemente cada quien tiene, como se dice, su vista en cómo debe medir las cosas, pues. Por aquí Antonio Martínez habla de la inversión considerable de lo que es armamento militar, y si esa inversión ha sido destinada, pregunta él, a estas cárceles, por eso que están allí. Los armamentos que hay dentro de las cárceles son introducidas bajo la complicidad de lo que son algunos efectivos de la Guardia Nacional y del Ministerio Penitenciario, y tienen que pagar el pase o tienen que pagar el arma y el pase. Y eso todo tiene un precio que simplemente lo puede dar manejándose con situaciones totalmente ilegales, lo que es el tráfico de drogas. Y eso le da precisamente para que estén armados y tengan por lo menos un alto grado de respuesta para mantener su organización criminal dentro de las cárceles del país. Para finalizar, doctor Prado, ¿en Venezuela hay penitenciaristas calificados para asumir responsabilidades y poder buscar soluciones al sistema penitenciario nacional? ¿Y cuántas cárceles existen en el país? Bueno, nosotros, según el monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones, existen nada más 38 cárceles. Lo que pasa es que la ministra maneja la situación de las cárceles de una manera totalmente diferente, porque por lo menos Barinas tiene el internado judicial de Barinas. El internado judicial de Barinas está compuesto por el penal, la máxima y el anexo de damas. Y entonces esas tres áreas la ministra la cuenta como tres penales, Barinas 1, Barinas 2, Barinas 3. Y para nosotros simplemente eso es un internado judicial
con diferentes áreas internas. Ahora, si fuese como el Rodeo, que es una cárcel, y el Rodeo 2, que es otra cárcel, que los componen y lo administran dos directores totalmente diferentes, lo pudiéramos reconocer de esa manera. Y sobre la segunda pregunta, en 1992 se impulsó en Venezuela el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, que gerenció el maestro Elio Gómez Grillo. De ahí egresaron más de 22 promociones en menciones como seguridad, gerencia, administración y educación, los 4 pilares donde se sostiene un penitenciarista. Y lamentablemente más de 12.000 muchachos y muchachas que egresaron de esas aulas nunca se le dio trabajo, nunca se le tomó en cuenta, pero nosotros manteníamos de que no se le tomaba en cuenta precisamente porque atacaban la corrupción en las cárceles del país. ¿Cuál es la cárcel más peligrosa del país? Bueno, fíjese que si la pregunta usted se le hiciera a la ministra, a lo mejor ella le dijera, está la cárcel tal, está la cárcel esta, está la cárcel la otra. Pero fíjate, la más nueva que ellos acaban de inaugurar es la del 26 de julio en el estado Guárico, donde tenían preso al dirigente político Daniel Ceballos. Y en esa cárcel, hace más o menos como 4 meses, 3 meses, se presentó un problema donde lanzaron 2 granadas y hubo incluso disparos por arma de fuego. Murieron 3 personas. Murió un trabajador social, murió un funcionario y murió un interno. Y esa es la más nueva. Esa es la más segura que ella dice que tiene. Entonces, cuando tú me dices cuál es la más segura, mire, yo creo que todas las cárceles están inseguras en el Estado, porque lamentablemente el alto grado de corrupción que hay en las cárceles del país hace que hayan grupos armados internamente y que se maneje bajo la complicidad y la mirada del Estado para que los internos desarrollen sus grupos criminales que hay en las cárceles del país. Y el que no pague, por lo menos, lo que le dicen el obligadito, o la simplemente se muere, y si no se muere tiene que coserse los labios para pedir un traslado, y es una incomodidad para los propios funcionarios. Aquí, hasta que no haya una intervención de las cárceles en nuestro país y hasta que las cárceles no estén descentralizadas, nosotros por lo menos no podemos decir que tenemos un nuevo sistema carcelario. La Constitución es muy clara en su artículo 272, es vinculante e imperativa, donde dice que las cárceles se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales o municipales. Nosotros lo que sí tenemos que saber es que el gobierno nacional fracasó en materia carcelaria y que es hora que se cumpla la Constitución y que se le entreguen a los 23 gobernadores las cárceles de los diferentes estados, porque creo que sería una administración totalmente diferente y que 23 gobernadores, con todo lo que es el esquema de la gobernación de ese estado, incorporado al problema de la cárcel, sería por lo menos un gran avance, porque las gobernaciones tienen dirección de cultura, dirección de deporte, dirección de obras, dirección de salud, dirección de educación, dirección de desarrollo. Imagínese usted esa dependencia incorporada al problema de la cárcel, con funcionarios que haya por lo menos calificado, hayan aplicado por lo menos un perfil que reúna los estándares internacionales y estén trabajando en las cárceles de cada una de sus regiones, encargados del área de la detención preventiva y del área de lo que tiene que ver con el cumplimiento de pena en cada uno de los centros penitenciarios del país. Tendríamos un sistema más respetuoso, porque aquí no se trata de que el nuevo régimen, poniendo a marchar a los presos y está cantando himnos de cuarteles militares, nosotros podemos exhibir de que ese es el nuevo régimen. Nosotros lo que podemos decir que ese es el nuevo aplique al preso, y resulta que el preso es un sujeto de derecho que tiene todos sus derechos consagrados en las diferentes normas, y que cuando uno reclama este tipo de derechos no es que uno está reclamando privilegios para el preso, uno lo que está reclamando son sus estándares internacionales. Gracias. Y que cuando usted va a una cárcel en Europa o en América, usted dice, cójale, ¿por qué nosotros no tenemos este tipo de cárceles? Bueno, por una sola cosa, porque no tenemos el tipo de funcionario que ponga a funcionar los servicios de una cárcel en beneficio de la reinserción de la persona privada de libertad. La cárcel en Venezuela fracasó. ¿Por qué? Porque casi el 65% de los que ingresan a una prisión reinciden en el delito. Bueno, doctor Prado. Bueno, un abrazo para usted y a toda su radioaudiencia. Por aquí estamos a la orden.